Eh, Quería consultarle a ver quién se anima a poder comentarme porque me interesa saber cómo les fue el día viernes en el examen, qué tal estuvo la experiencia, cómo creen cuál fue el resultado de su examen o si es que, o cuánto creen que se sacaron de nota, estuvo fácil, estuvo difícil, alguien que me pueda. Bueno, nadie quiere comentar nada, está bien. De todas maneras, a nosotros ya nos pasaron un informe con resultados muy generales de cómo fue la experiencia y todo ello, y ya nosotros los docentes nos estamos ajustando a las correcciones y mejoras que tenemos que hacernos de nuestras clases y desarrollo del contenido. Así que no se preocupen, en ese sentido nosotros estamos trabajando para mejorar la dinámica que estamos teniendo actualmente. Entonces, dicho eso, perdón, la segunda recomendación es que entren al aula virtual o a la plataforma de la universidad, que es lo mismo, y hagan todas las actividades y todo el contenido que hay ahí, especialmente lo que son las autoevaluaciones. Eso les había indicado, conforme se vayan avanzando las diferentes unidades, se va a ir subiendo de manera gradual, o sea, de a poco el contenido que se está avanzando y con ello, bueno, vean todo el contenido que hay ahí en la plataforma y hagan las autoevaluaciones, que es una forma de poder practicar y seguir estudiando para el examen o ya en este caso para el examen final, ¿no? Que es de aquí 2 semanas, de aquí a 2 semanas. Si no recuerdo mal, las fechas de ese examen son, o mejor dicho, es pasado los días de carnaval. Yo sé que a todos nos gusta el carnaval, todos los cruceños somos carnavaleros de pura cepa, pero aprovechen esos días para estudiar, jóvenes. Esto es importante, es su ingreso a la universidad, el carnaval puede esperar, ¿ok? No es el último carnaval de sus vidas. Bueno, dicho eso, ya a partir de hoy día vamos a empezar la segunda parte de lo que es el avance de la asignatura de psicología. Vamos a revisar nuestro índice general. En la primera parte ya vimos el tema 1, el tema 2, el tema 3. ¿Ya? Y a partir de hoy día en adelante vamos a avanzar el tema 4, que es la adolescencia. Vamos a entrar en profundidad y ampliar todos los aspectos y matices de esta etapa de la vida. Y luego tenemos el tema 5, en donde vamos a ver temas como la frustración, conflicto y lo que son trastornos de la personalidad y todo lo que está relacionado a esto. Entonces, en estos dos temas que vienen hay mucho por hablar, ¿ya? Así que les pido que puedan tomar la mayor atención que puedan dar. De todas maneras, como ya saben, yo doy unos 10 minutitos para que puedan descansar de una clase a otra y voy a tratar de mantenerlo igual al finalizar esta clase para que puedan descansar un rato. ¿Ok? Entonces, ya activo la cámara para que no se complique el internet. Entonces, entramos con el tema número 4, la adolescencia. En este punto de sus vidas, ustedes teóricamente ya han terminado de pasar esta etapa de la vida y ustedes están iniciando lo que se conoce como la etapa del adulto joven. Entonces, ustedes ya son adultos o recién están empezando a ser adultos porque ya son mayores de edad, la mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la etapa de mi vida en la que estoy, soy un adulto, ¿sí? A secas nada más. Luego ya viene el adulto intermedio y el adulto mayor, que ya es cuando uno llega a la vejez. Entonces vamos a ver, volviendo a esto, vamos a ver todo lo que comprende a la adolescencia, ¿no? Desde dónde inicia esta etapa, qué cambios comprende, cómo se desarrolla la identidad y la personalidad en esta etapa, porque justamente en esta etapa donde esos procesos se van desarrollando y concretando
así también como las virtudes y las dificultades que hay dentro de esta etapa. Y bueno, vamos a ver también un poquito de las consecuencias de cuando no hay un correcto desarrollo de la adolescencia, pero también cuando hay un correcto desarrollo de la adolescencia. Y bueno, como les dije, creo que, bueno, absolutamente todos los que estamos aquí presentes ya hemos atravesado esta etapa. Es una etapa bastante interesante que conlleva muchas cosas de por medio, ¿no? O sea, los cambios que hay ahí, las experiencias que uno tiene, son cosas que realmente uno no se olvida nunca. Personalmente no es mi etapa favorita de la vida, ¿no? Por toda la carga emocional que hay ahí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un puntito que se menciona. Entonces, la adolescencia. La adolescencia es una etapa que da inicio desde lo que sería la pubertad hasta que el individuo consigue un estatus de adulto, que es el que están iniciando ustedes. Entonces, la primera y segunda infancia, que es lo que ya habíamos visto en anteriores unidades, ¿no? O sea, lo que es, ¿cómo se dice? La primera infancia cuando uno es un bebé, ya de ahí tiene 1 año, 2 años, 3 años. La segunda infancia a partir más o menos de los 7 años en adelante, hasta los 11, hasta que se entra en la pubertad. Entonces, esto que dice la primera segunda infancia, más lo que sucede en la adolescencia, que es lo que vamos a ver ahora, determina en gran medida la personalidad del adulto. Y adelantándome a ciertos puntos de la explicación, esto es algo que decía el psicoanálisis, ¿no? Más que todo relacionado a la primera y segunda infancia, que lo que suceda en la infancia, ya sea positivo o negativo, es lo que va a determinar cómo se va a desarrollar la personalidad del adulto. El psicoanálisis no contempla como tal la adolescencia porque el psicoanálisis dice que lo que sucede en la infancia también determina cómo se desarrolla, cómo va a ser la personalidad del adolescente. ¿Hay alguien con su micrófono, por favor? ¿Ya? Entonces, lo que decía el psicoanálisis es que lo que suceda en la infancia es crucial y determinante para cómo va a terminar siendo la personalidad y los problemas que va a tener el individuo desde la adolescencia y la vida adulta. Sin embargo, dentro de los estudios de psicología se vio que no es necesariamente así, sino que también lo que sucede en la infancia más adolescencia es lo que realmente termina determinando el desarrollo y o sea, y cómo se concreta la personalidad ya del adulto. Entonces, la pubertad en esta etapa es un momento donde llega cierta madurez de los órganos sexuales, o mejor dicho, es donde empiezan ya a notarse, ¿no? La madurez de los órganos sexuales en el varón y en la mujer. En las mujeres, esto inicia con la menarquía, que sería su primera menstruación. Un rango de edad donde sucede esto es entre los 11 y 13 años, ¿no? Hay casos muy raros en donde es un poco antes o un poco más tardío. En el caso de los varones, hay un rango más o menos entre los 12 y 14 años. Es difícil determinar no exactamente en qué momento se da la pubertad o el inicio de la adolescencia en los varones, pero se dice que es con las primeras poluciones, o sea, la eyaculación involuntaria nocturna o lo que se dice como los sueños húmedos, ¿no? Entonces, que los varones tienen sueños eróticos cuando están durmiendo y despiertan y están manchados porque han tenido una eyaculación involuntaria. Eso es totalmente normal y natural en esta etapa. Luego hay lo que es el desarrollo físico, ¿ya? Eso conlleva el inicio de la capacidad sexual, la maduración de órganos sexuales, aunque todavía no están aptos para la reproducción. Eso quiere decir que si bien hay una maduración de los órganos sexuales, estos todavía no están plenamente en su capacidad total para la reproducción, ¿ya? Entonces, aquí haciendo un pequeño paréntesis, sí hay muchos casos, digamos, ¿no? De niñas que están en la etapa de pubertad que por diferentes situaciones cruzan un embarazo, pero eso conlleva demasiadas complicaciones, muchas complicaciones.
Y si hablamos de los varones, igual en esta misma situación, igual de por medio hay muchísimas, muchas complicaciones. Entonces, puede darse, ¿no?, la interacción sexual en esta edad quizás, pero puede no terminar un embarazo, o si termina en ese caso, puede terminar con muchas complicaciones, como les digo. Lo que pasa es que el cuerpo en esta etapa no está todavía del todo apto, entonces por eso es lo que decía, que quizás pueda no terminar en un embarazo. Volviendo a esto, parte del desarrollo físico en esta etapa es que cambian las formas generales del cuerpo. Hay crecimiento en todas las diferentes partes del cuerpo, hay también cambios fisiológicos, como se los había comentado en algún momento. Así como todo el cuerpo exteriormente empieza a cambiar, interiormente también empieza a cambiar, porque hay muchas hormonas, mucha segregación de hormonas en el cuerpo, hay mayor actividad fisiológica en ese sentido, que es lo que provoca justamente todos los cambios a nivel físico, ¿no? Tanto de tamaño y otras características que enseguida vamos a ver. Entonces, con estos cambios fisiológicos, el aspecto de niño queda atrás por uno más cercano al de un adulto maduro. Entonces, quiero que ustedes visualicen en sus cabecitas la imagen de un niño y una niña, ¿no? Entonces, morfológicamente son similares porque sus cuerpos son chiquitos y son delgaditos. No hay formas corporales que destaquen, ¿no? ¿No? Entonces, cuando el niño empieza la etapa de la pubertad y ya está entrando a la adolescencia, hay muchos cambios físicos y empieza a haber una diferenciación. Entonces, saltándome un poquito esta parte, ustedes en esta etapa ya tienen la apariencia inicial de un adulto. Entonces, por ejemplo, si alguno de los varones que está aquí en la clase lo comparan fisiológicamente conmigo, su cuerpo del joven es todavía delgado, todavía no ha desarrollado el total de la capacidad que tiene, a diferencia de mi cuerpo, por ejemplo, que es un cuerpo de adulto, es más grande, se puede entender que también es más fuerte, ¿no? Pero podemos entender que la finalización de esta etapa de la adolescencia es que el cuerpo termina de desarrollar la capacidad para, vale la redundancia, desarrollar la totalidad de la aptitud o fuerza o resistencia y todas las capacidades que puede tener el cuerpo humano. Ahora, dentro de lo que es la apariencia física, como les decía, hay mucha diferencia, lo vamos a ver en un momento, morfológicamente, entre la imagen de un niño, de un adolescente y un adulto maduro, tanto en tamaño, en proporción corporal, etc. Dentro de los cambios físicos tenemos las características sexuales primarias, que esto básicamente empieza cuando el bebé, cuando un individuo, un ser humano es un feto, ¿no? Entonces cuando se forman los órganos sexuales dentro del vientre, ¿no? Ya sea la vulva en la mujer o el penecito y los testículos en los varones, ¿no? Entonces estas son las características sexuales primarias que diferencian al género del hombre y la mujer. Ahora, dentro de lo que es la pubertad, sucede la maduración de estos órganos, porque hay diferentes cambios, ¿no? El aumento de tamaño, la segregación de hormonas, etc. Y justamente con esto es que se da lo que son las características sexuales secundarias. En el caso de las mujeres, el crecimiento de los senos, se ensanchan las caderas, ¿no? Y en los varones se ensanchan los hombros. También tenemos el crecimiento del vello en diferentes zonas del cuerpo, como son las axilas, el pubis, las piernas, la barba o el bigote en los varones. ¿Ya? También sucede el cambio de voz, tanto en la mujer como en el varón. La voz del varón se torna más grave y la voz de la mujer puede tornarse quizás más aguda en comparación del varón. También hay un crecimiento en estatura, aumento de peso y el desarrollo del sistema muscular y óseo. Entonces, esto es lo que les estaba explicando, que hay mucha diferencia física entre un niño, un adolescente y un adulto, y es justamente por todos estos cambios que se dan. Entre un adolescente y un adulto hay mucha diferencia de volumen corporal, ¿ya? También de tamaño, densidad ósea, densidad muscular. Entonces podemos entender que un adulto maduro tiene la capacidad de llegar a ser muchísimas veces más fuerte y más resistente que un adolescente. Claro que si el adolescente
con ejercicio, buena alimentación, no necesariamente o inicialmente va a alcanzar la misma capacidad que un adulto, pero puede ir desarrollándolo a través del tiempo y a través del proceso de maduración. Ahora, aquí les muestro un gráfico con los cambios físicos, ¿no? Que debido a a las hormonas sexuales, como lo que es el estrógeno, la progesterona y testosterona, es lo que produce los siguientes cambios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la piel se vuelve más grasa en ambos casos, ¿ya? Y es común la aparición del acné. Hay cambios en la voz por la dilatación de la laringe. Aparece el vello facial, que esto es mucho más notorio en los varones. En las mujeres crece el busto, los senos y se destacan los pezones. Los hombros se ensanchan, aquí es lo que les decía, ¿no? Que un niño es delgadito, flaquito, a comparación de un adolescente o un adulto, que la espalda y el pecho son mucho más amplios, mucho más grandes. En el caso de la mujer, las caderas se ensanchan, entonces eso es lo que ya le da la figura o la curva que tienen las mujeres. Luego tenemos el desarrollo muscular, ¿no? Que se puede entender como un mayor tono muscular en ambos casos. Surge el vello púbico en ambos sexos. Luego que tenemos que los genitales se engruesan, por ejemplo, en el caso del varón, el tamaño del pene aumenta y también se oscurece el tono de la piel en esta zona. En el varón los testículos se agrandan y en el caso de las chicas aquí tenemos que aumenta el grosor de los muslos. Pero todo eso es una cuestión de cambios o desarrollo físico y de apariencia. Como les decía, hay un notorio aumento de tono muscular y de volumen corporal en general. Entonces, aquí pude conseguir esta imagen que la verdad me costó un mundo poder conseguir estas imágenes para que ustedes puedan ver de las diferencias de tamaño o corporales, ¿no? Entre lo que es el niño, el adolescente y el adulto. Entonces aquí podemos ver de izquierda a derecha, ¿no? El tamaño y las características físicas de imagen, en este caso del varón, cuando es un bebé, cuando es un niño, cuando ya está entrando en la pubertad, luego el adolescente, el adulto joven y ya un adulto maduro. Como les dije, las principales características es que el niño o cuando ya está en la pubertad, el cuerpo es flaquito, delgadito, no hay características que destaquen, a diferencia ya del adolescente y del adulto maduro, que como pueden ver, ya los hombros, el pectoral y la espalda son mucho más amplios, ¿no? Y en el caso de las mujeres, que como les decía, me costó un mundo poder conseguir una imagen, esta imagen en específico, para poder ver estas diferencias fisiológicas, ¿no? De la mujer cuando es bebé, cuando es una niña, cuando ya entra en la pubertad y ya cuando se desarrolla completamente la mujer adulta. Entonces, como les decía, eh, cuando se es niña y cuando se está en la etapa de la pubertad, es el mismo caso que los niños. El cuerpo es flaquito, delgadito, no hay características fisiológicas que destaquen entre uno y otro sexo. Y ya cuando empieza esta etapa de pubertad y adolescencia, se empieza a notar esos cambios, ¿no? Entonces, como podemos ver, la curva de las caderas y los senos y el grosor de los muslos, que es lo que más destaca fisiológicamente. Continuando, en la adolescencia, que es en la pubertad, perdón, es cuando inician estos cambios. Y en la adolescencia es cuando ya se están consolidando, ya hasta que va finalizando la adolescencia. Estos cambios rápidos del cuerpo y de la apariencia física afectan mucho el concepto de sí mismo en el desarrollo de la personalidad, porque el adolescente entra en un conflicto, porque ya no tiene ese autoconcepto de ser un niño, sino que dentro de lo que es la adolescencia, él empieza a cuestionarse quién soy, qué soy, quién voy a ser, ¿no? Entonces, mirarse al espejo y empezar a notar esos cambios y ver que ya no sos un niño, ¿no? Con tu cuerpo chiquito, más flaquito y con las características que tenga cada uno. Cuando ya empiezan a darse estos cambios físicos, vos ya te ves más grande, con los cambios que ya mencionamos, entonces ya
empieza a haber esa reflexión de quién soy, en quién me voy a convertir. Entonces, aquí también se da que al entrar en la adolescencia, la sexualidad se acerca a las capacidades de un adulto, pero efectivamente puede no estar preparado para esta función. Entonces, si bien un adolescente ya tiene toda la madurez y capacidad fisiológica para poder concretar la reproducción, psicológicamente y afectivamente todavía no está listo porque no tiene la madurez suficiente para poder eh, hacerse cargo, por decirlo de una manera, o asumir la responsabilidad de esto. Y lamentablemente esto es algo muy común que vemos en nuestra sociedad y hasta en nuestra región, ¿no? Los famosos embarazos adolescentes y embarazos no deseados. ¿Y en qué terminan? Terminan en mamás muy jovencitas y solteras, en bebés y en niños abandonados. Y bueno, no quiero entrar ahí, pero para que se entienda, es eso a lo que se refiere, ¿no? Que el adolescente, si bien tiene la capacidad, al igual de un adulto, para poder llevar a cabo la reproducción, a diferencia del adulto, el adolescente no está preparado para asumir esta responsabilidad. Entonces, el desarrollo de la sexualidad influye con fuerza en el desarrollo de la identidad. Es muy importante el entorno para poder prevenir el cuidado de la integridad. ¿Esto qué se refiere? Que la adolescencia, así como la infancia, es una etapa en la que hay mucha vulnerabilidad y mucha exposición. Entonces es importante que el adolescente crezca en un entorno adecuado en el cual las influencias sean positivas. Porque ustedes saben, es común, ¿no?, ver también en nuestra sociedad que muchos adolescentes terminan por mal camino, como se dice. Y como les dije una vez, o como lo vimos en alguna de las otras teorías, el entorno y los modelos de aprendizaje o los modelos de los cuales se aprende son muy importantes, más aquí en la adolescencia, porque uno está en la construcción y la búsqueda de su identidad. Entonces uno empieza a identificarse con esos modelos, que lo hablamos en algún momento, y empieza a imitar conductas y comportamientos. Entonces, si el adolescente crece en un entorno, ¿no?, digamos en un barrio alejado o en un barrio que tenga la característica de que haya pandillas o haya una red de narcotráfico, hay muchas más probabilidades de que el adolescente, cuando se convierte en un adulto, termine involucrado en todo este tipo de situaciones, ¿no? En delincuencia, crimen organizado, consumo de sustancias, etcétera. Sin embargo, si el adolescente crece en un entorno adecuado, en donde reciba buena atención, buena salud, buena educación, son muchas más las probabilidades de que termine siendo un adulto saludable y funcional. Entonces, por eso es importante cuidar el entorno para poder prevenir la integración de la correcta integración de la identidad del futuro adulto, en este caso adolescente. Aquí haciendo un paréntesis, eh, la adolescencia entra en lo que es la etapa genital propuesta por Freud. Recordemos que dentro del psicoanálisis teníamos las diferentes etapas de desarrollo psicosexual en las que sucedían diferentes cosas, ¿no? Como lo que era el complejo de Edipo, ¿se acuerdan? El complejo de Edipo, cuando el niño, en este caso, lucha por el amor de la madre contra su padre, etc. Luego de esa etapa viene lo que sería la etapa de latencia, en la que el niño se preocupa más por socializar y tener interacción con su mundo exterior. Pero después de esa etapa de latencia, ya a partir de los 11 años en adelante y el resto de la vida, que es lo que propone Freud específicamente, empieza la etapa de la genitalidad, en donde hay un resurgimiento de la pulsión sexual, ¿ya? Que esto es posterior a la etapa de latencia. Todo lo que sucede, y como les decía, es lo que decía Freud, todo lo que sucede en la infancia va a determinar la personalidad del adolescente y el adulto. Pero vuelvo a recalcarlo, esto es lo que postula específicamente y solo el psicoanálisis. Entonces, la adolescencia está determinada por la resolución del complejo de Edipo,
y es en la adolescencia donde se va a manifestar la tendencia sexual del individuo, conforme a la resolución adecuada o inadecuada del complejo de Edipo, porque recordemos que de acuerdo a cómo se resolucione este complejo de Edipo, ¿no? Porque si hay una correcta resolución, en el caso del niño, renuncia al amor de la madre y comienza a identificarse con el padre, como un varón. En el caso de la mujer, hay la identificación con la madre y las características que tenga. Ahora ya una cuestión de afinidad es un tema totalmente distinto que no cabe en esta explicación, pero según Freud y el psicoanálisis, la resolución de este complejo de Edipo es lo que va a determinar en la adolescencia qué tendencia o inclinación sexual va a tener el individuo. Pero no vamos a entrar no vamos a entrar en esa parte porque no cabe en toda esta teoría en sí, ¿no? O sea, con temas actuales, a eso me refiero. Entonces, el desarrollo psicosexual encuentra su manifestación como estructura de la personalidad a partir de la adolescencia en adelante. Entonces, esto se refiere a lo que ya estaba explicando, ¿no? Que según Freud, la adecuada transición de las diferentes etapas de desarrollo sexual es la estructura con la que va a determinar cómo se forma y se concreta la personalidad desde ya la adolescencia hacia el resto de la vida de la persona. Entonces, para que se entienda un poco mejor, lo que dice el psicoanálisis es que las diferentes o la correcta transición en las diferentes etapas de desarrollo psicosexual es la estructura en la cual se forma y se define cómo va a ser la personalidad del individuo cuando entra en la adolescencia, y eso se va a mantener por el resto de su vida. ¿Okay? Eso es lo que dice Sigmund Freud desde el psicoanálisis y el desarrollo de la psicosexualidad. Entonces, dentro de esta etapa, ¿no?, de adolescencia que comienza con la pubertad, como lo había dicho, se inicia la búsqueda de la identidad, como ya lo estábamos hablando. Entonces, esta búsqueda, o mejor dicho, esto es una búsqueda y consecución de la identidad del individuo. O sea, el individuo empieza a explorarse a sí mismo y a explorar su mundo exterior para poder construirse su identidad, ¿ya? Entonces, el logro de esto depende también de las circunstancias sociales históricas. No nos olvidemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. No podemos contemplar y estudiarlo desde un solo aspecto porque eso es reduccionista. Nosotros debemos estudiar al ser humano desde toda su complejidad e integrando todos los aspectos, el biológico, el psicosocial, o el biopsicosocial, perdón. ¿Okay? Entonces, estas circunstancias sociales o de historia, justamente como los ejemplos que había dado, pueden facilitar o dificultar un determinado estilo de vida o identidad personal. Entonces, con el ejemplo que les di, si tenemos un adolescente que está en un entorno desfavorable, podemos decir que hay una muy alta probabilidad de que él se identifique como un criminal, ¿no? Entonces, como que él adopte esa identidad por el entorno en el que está, ¿no? Pero tampoco es que es algo consciente, ¿no? De, oh, sí, voy a ser un ladrón, por ejemplo, ¿no? Sino que las circunstancias van moldeando el concepto que tiene de sí mismo esa persona. ¿A qué me refiero con esto? Que si él está dentro de ese entorno, él va integrando todo lo que está viendo, va integrando todas esas conductas y comportamientos y las va haciendo parte de sí mismo. Entonces, en determinado momento, él va a adoptar esa identidad, ¿no?, de criminal, en este caso, porque es lo que ha ido integrando en el desarrollo de todo esto que estamos hablando. O el caso contrario, que es el entorno favorable para el adolescente, él va a poder tener un adecuado concepto de sí mismo, ¿no? De identificarse como una buena persona, teniendo una autoestima saludable, etc. Entonces, como decíamos, el psicoanálisis le dio mucha importancia a los primeros años de vida, ya que
Nuevamente decía que la infancia es decisiva en la configuración de la personalidad, y también el psicoanálisis planteaba que cualquier trauma que suceda antes de los 6 años va a marcar y definir la adolescencia, el logro de la personalidad en la vida adulta. Entonces, siendo una retrospectiva, el psicoanálisis, como les decía, conforme a la resolución de las diferentes etapas del desarrollo sexual, si hay una correcta transición o dentro de todo eso ocurre una eventualidad traumática, eso va a definir la personalidad del adolescente y va a afectar la construcción de la identidad del adolescente sobre el adulto en que se va a convertir en el futuro. Entonces, hasta este momento quisiera consultar si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna, muy bien. Entonces, esta búsqueda de la identidad más o menos inicia también a partir de los 14 años, ¿ya? El individuo se encuentra en expansión y está listo para nuevas experiencias. Se caracteriza por participar en conjunto en muchas actividades con muchos de sus iguales u otros adolescentes, ¿ya? Y aquí también empieza a notarse la diferencia de los rasgos de madurez. Esto se refiere a que, por ejemplo, dentro de lo que es la adolescencia y el desarrollo de esta etapa, los individuos que desarrollan más rápido su madurez, o mejor dicho, es más notorio cuando un adolescente madura más rápido en comparación de los otros. Y también esto sucede al contrario. Cuando hay un retraso en la maduración de un adolescente, es totalmente notorio en comparación de los que están en su entorno. Y aquí es lo que les decía al inicio, ¿no? Que la identidad adolescente es exaltada, dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. Entonces, por los diferentes cambios e influencias hormonales que hay dentro de esta etapa, la emocionalidad y las emociones están al límite, por decir. Entonces, o tenemos un adolescente muy eufórico o un adolescente muy apático, ¿no? ¿Qué significa apático? Que no quiere socializar, que no quiere hacer nada, no le interesa nada, está deprimido, aburrido, triste. O pueden haber esas oscilaciones entre esos estados de ánimo, ¿no? Que son muy radicales, muy fuertes, muy notorios. Y es muy raro ver un adolescente que se encuentre en un estado afectivo más regulado, más neutral. Ahora, dentro de lo que es la adolescencia, la tarea más importante, como lo estábamos viendo, es la búsqueda de la identidad. Y en esta etapa se presentan diferentes tipos de crisis y también compromisos que ayudan al adolescente para poder sobrellevar y resolver estas crisis, ¿no? En base a lo que es el cumplimiento de diferentes metas en su vida o que se proponga el adolescente. Claro que esto es siempre acompañado por el apoyo y supervisión y orientación de los adultos que estén a su cuidado. Entonces, aquí la relación con los padres no es siempre la mejor, ¿ya? Porque, como ustedes saben, la adolescencia es, como dicen, la etapa de la rebeldía, pero esto se da porque el adolescente está en busca de su identidad. Entonces, él empieza a cuestionar todo, porque ya empieza a desarrollar un criterio propio, ¿no? Entonces, si bien no existe una rebelión total hacia sus padres, ¿ya? A menos que sea incomprendido por parte de ellos, que esto es lo más común, ¿no? Que el adolescente en la búsqueda de su empieza a probar diferentes identidades, por así decirlo, empieza a juntarse con un grupo determinado de amigos, después con otro y después con otro, y va asumiendo o atravesando diferentes estilos de identidad hasta que ya él encuentra un estilo de identidad que se integre más adecuadamente a la predisposición o resultado
de su historia y crianza que él tenga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estilos de identidad que no les gusta a los padres o los ven incorrectos, los padres siempre van a criticar y cuestionar estos estilos de identidad, y es aquí donde se dan estos conflictos en los cuales ya el adolescente puede presentar una rebeldía total en contra de los padres por no dejar por no permitirle la libertad de exploración de identidades. Pero si los padres son comprensivos y orientativos, el adolescente puede cursar estos diferentes estilos de identidad de una manera más tranquila, y va a resultar en la integración de una identidad más adecuada. Entonces, el estilo positivo de crianza sería la democracia, en donde ambos, tanto padres como el adolescente, tienen criterios para decidir, opinar y llegar a una conclusión mutuamente. Antes de entrar a esto, ¿alguna preguntita sobre todo esto que vimos de la adolescencia, los cambios fisiológicos, el desarrollo y la búsqueda de la identidad? Bueno, ninguna pregunta. Entonces, desde este punto en adelante, vamos a ver lo que son las 8 etapas del desarrollo psicosocial del autor Erik Erikson. Dentro de estas 8 etapas también está incluido lo que es el desarrollo de la identidad, pero bajo la perspectiva de la teoría de este señor Erik Erikson, que primero vamos a conocerlo y vamos a ver qué es lo que hizo. Entonces, Erik Erikson era un psicoanalista alemán, ¿no? Él se formó como psicoanalista, y ya dentro de su profesión y ejercicio de esta profesión, terminó siendo psicoanalista infantil, ¿ya? Posteriormente, como profesor en Harvard, en Estados Unidos, él desarrolla la teoría del desarrollo psicosocial en base a las observaciones y el estudio de los niños, ¿no? De sus pacientes y el desarrollo de estos niños. Entonces, él, siendo psicoanalista, empezó a construir esta teoría sobre la base de los postulados de Freud, o sea, las diferentes etapas del desarrollo psicosexual. Pero él hizo una reinterpretación de estas fases psicosexuales, en donde él enfatizó diferentes aspectos sociales de cada una, ¿ya? En 4 aspectos principales. Entonces, ¿cuáles serían estos aspectos con los cuales reinterpretó la teoría de Freud? Primero, incrementó el entendimiento del yo como una fuerza intensa, vital y positiva, que permite una capacidad organizadora con poder de reconciliar fuerzas sintónicas y distónicas. Entonces, este término lo explico un poco para que podamos entender mejor lo que vamos a ver enseguida. Una fuerza sintónica sería lo que encaja, lo que engrana, lo que es adecuado, ¿ya? Y una fuerza distónica es lo que va en contra de algo. Entonces, dentro de la etapa de Erik Erikson, hay diferentes crisis, que ahorita lo vamos a ver, y ahí es donde tenemos las fuerzas sintónicas, que serían las virtudes o el potencial del individuo, y las distónicas, que serían las debilidades o las vulnerabilidades. Luego, también Erikson integró la dimensión social y el desarrollo psicosocial a las etapas de Freud, porque recordemos que las etapas de desarrollo psicosexual se enfocaban solo en las pulsiones sexuales, ¿no? La satisfacción de los placeres o los impulsos que tenía el individuo, pero lo que hizo Erikson fue integrar también la parte psicosocial del individuo. Entonces, extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, a diferencia de la postulación de Freud, que solo abarcaba los primeros años de vida, ¿no? En cambio, Erikson lo que hizo fue postular todas las etapas
por las que cursa el individuo a lo largo de la vida, o sea, desde el nacimiento, infancia, adolescencia, etapa adulta, vejez y muerte. También exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad, porque como ya lo hemos dicho, no podemos estudiar al ser humano desde un solo aspecto, como lo hacía, por ejemplo, el psicoanálisis, que solo tenía la perspectiva desde el impulso y satisfacción de las necesidades, ¿ya? De la búsqueda, de la satisfacción del placer o los impulsos sexuales. O, por ejemplo, el conductismo, que simplemente se basaba en que la conducta era un producto de los estímulos externos y el ser humano aprendía estas conductas por repetición simplemente, ¿ya? Sin tomar en cuenta todos los procesos mentales que hay de por medio. Entonces, lo que hizo aquí Erickson es contemplar toda esta cuestión de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, cada estadio psicosocial es una perspectiva de organizar una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida, ¿ya? Esto se organizó en 8 estadios, que ahora los vamos a ver, pero antes de eso veamos lo que es la crisis. Dentro de cada estadio hay, como decía, fuerzas polarizadas, la sintónica y la distónica. Entonces, esas dos fuerzas luchan entre sí mismas para dar el resultado de de poder atravesar una etapa en específico. Entonces, esa lucha entre esas dos fuerzas es lo que se denomina crisis. Y la resolución de esta crisis es lo que da lugar al paso de un estadio a otro, o sea, de una etapa a otra. Entonces, esto es un proceso progresivo, ¿ya? Porque, además de eso, el paso de una etapa a otra implica cambios de estructuras operacionales. Entonces, estamos hablando de cambios de comportamiento, cambios o desarrollo, adquisición de diferentes habilidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto también puede terminar, o mejor dicho, la resolución inadecuada de una crisis puede resultar en el estancamiento, en el estadio, ¿no? De una etapa de la vida. Entonces, la crisis, como les decía, es el resultado de la lucha de las fuerzas sintónicas y distónicas, ¿no? Entonces, para que se entienda nuevamente mejor, las fuerzas sintónicas son las virtudes y el potencial que tiene y puede alcanzar el individuo, ¿ya? Para afrontar y cursar una etapa determinada de las que propone Erickson. Y por el otro lado, las fuerzas distónicas se entiende como los defectos o las vulnerabilidades que presenta el individuo y que van a dificultar la transición de una etapa a otra y en el peor de los casos es el resultado del estancamiento en el estadio, lo que puede conllevar a muchos problemas que va a obtener el individuo y lo vamos a ir viendo etapa por etapa. Entonces, sumando a toda esta explicación, el contenido de cada estadio, ¿ya? Está compuesto por diferentes características centrales básicas, ¿ya? Y una crisis básica psicosocial. O mejor dicho, cada estadio está comprendido por ciertas características centrales básicas, así como también características de lo que es la crisis básica psicosocial, ¿ya? Para que se entienda mejor esto, significa que dentro de cada estadio hay características positivas dentro del estadio, ya que se pueden adquirir y mejorar, así como también hay características que son predisposiciones negativas o que pueden empeorar, ¿ya? Entonces, el paso de un estadio a otro como proceso progresivo es lo que permite o el desarrollo individual. Entonces, como decíamos, la resolución de cada etapa es igual a un crecimiento psicológico. Entonces, la crisis o la resolución de la crisis, o si quieren decirlo así, quien gane en esta lucha de fuerzas, la sintónica o la distónica, o si las virtudes y la capacidad superan a las debilidades y la vulnerabilidad, o al revés, si la debilidad o vulnerabilidad supera a la
a la virtud o a la potencialidad, va a resultar ya sea en un crecimiento psicológico que va a permitir al individuo pasar y entrar en la nueva etapa, o va a provocar un decrecimiento psicológico o un estancamiento psicológico en el individuo. Y que como la vida siempre avanza, no se detiene, el individuo se va a quedar con esas características y capacidades de un estadio, y cuando llegue el momento de que tiene que hacer la transición a una nueva etapa y entre en esta nueva etapa, no va a tener la capacidad de poder cursar esta nueva etapa y se va a ir acumulando y se va a ir estancando. Entonces, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna preguntita para que lo pueda aclarar? Si es que no ha quedado muy claro la explicación de qué es lo que comprende esta teoría de Erik Erikson, tanto como lo que son las fuerzas sintónicas y distónicas, lo que es la crisis y lo que es el contenido de cada estadio. Me dicen, por favor. ¿Puedo volver a explicar la última diapositiva un poquito más lento, por favor, licenciado? Esta del contenido de cada estadio. Sí, por favor. Ya. Vamos a hacer un pequeño repasito entonces. Erik Erikson, ya vimos lo que aportó, ¿no? O sea, en qué se basó para poder construir eh, esta, este postulado de los 8 estadios del desarrollo psicosocial, ¿ya? Que es la teoría de Erikson. Entonces, los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder entender la explicación de cada estadio son los siguientes. El primero son las fuerzas sintónicas y distónicas, ¿ya? Sintónico significa correcto, adecuado dentro de esta explicación. Distónico es que no tiene coherencia, que es contrario, que es negativo. Bien, esas son las fuerzas ya vitales que están implicadas en este proceso. Ahora, la crisis, que la crisis ocurre a lo largo de la vida y en todas las etapas que ha propuesto este autor. La crisis se define como la lucha de estas dos fuerzas, de la sintónica y la distónica. ¿Ya? Ahora, aumento la explicación. ¿Qué es la fuerza sintónica y distónica? La fuerza sintónica son las virtudes, ¿ya? O el potencial con la que el individuo comienza una etapa y finaliza una etapa, ¿ya? De esta teoría. Las fuerzas distónicas son las debilidades o vulnerabilidades con las que el individuo llega y finaliza, llega a una etapa o la finaliza. ¿Ya? Entonces, como decía, puede pasar que el individuo, con las virtudes y potencial que posee, pueda vencer y sobrellevar sus debilidades y vulnerabilidades, lo que resulta en que pueda pasar de manera adecuada a la siguiente etapa, ¿ya? Y esto provoca un crecimiento psicológico. Al contrario, si las debilidades y las vulnerabilidades con las que llega el individuo a una etapa, o si está con esa predisposición, ¿no? Por toda su historia, entorno, desarrollo, etcétera, si estas características negativas, nuevamente, debilidad o vulnerabilidad, vencen o sobrellevan a los aspectos positivos, esto va a provocar el estancamiento en una etapa, ya que va a acarrear diferentes problemas a lo largo de la vida y en las diferentes etapas venideras en el desarrollo de la vida del individuo. ¿Ok? Eso sería la explicación eso es el contenido de cada estadio, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice que este conflicto permite el desarrollo individual. Su resolución es igual al crecimiento psicológico, una resolución adecuada. Y si hay una resolución inadecuada, se provoca lo que es el estancamiento, o podemos entenderlo también como un decrecimiento psicológico. Si alguien tiene alguna preguntita más o comentario a esto, me lo puede decir para que pueda seguir explicándolo. Gracias, licenciado. Muy bien. Si nadie más tiene algo que agregar, entramos entonces
a lo que son los 8 estadios psicosociales, ¿ya? Voy a explicar cada uno con la mayor calma que pueda. ¿Ya? Y si alguien no entiende algo, por favor, coméntelo, pregúntelo. No hay ningún problema. Aquí mi trabajo es poder darles la mejor explicación posible. ¿Okay? Aquí estamos para aprender, por si acaso. Parte de aprender es equivocarse. Si no nos equivocamos, no podemos mejorar. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente las voy a nombrar. La primera es la confianza versus la desconfianza. La segunda, autonomía versus vergüenza. La tercera, iniciativa versus culpa. La siguiente, laborosidad versus inferioridad. La quinta, identidad versus confusión. Luego, intimidad versus aislamiento. Luego, generatividad versus estancamiento. Y la última etapa, la de integridad versus desesperación. Entonces, como pueden notar, ya en el mismo nombre de cada etapa, de estas 8 etapas o estadios psicosociales, ¿ya? Para que no nos confundamos, etapa o estadio es lo mismo, ¿ya? Solo que utilizo uno y otro, pero es lo mismo, ¿ya? Así que no se preocupen. Si digo estadio o etapa, es exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces, cada etapa, como pueden notar, como les decía, ya por los mismos nombres, se da a entender que hay un conflicto. Eso es la crisis, ¿no? Confianza versus desconfianza. Entonces, ¿cuál va a ganar? ¿El desarrollo de la confianza, ya? ¿O el estancamiento en la desconfianza? O, por ejemplo, aquí, laborosidad versus inferioridad. ¿Cuál va a ganar en este desarrollo o en el desarrollo de esta etapa? ¿La laborosidad o la inferioridad? O en esta otra etapa, la secta, la intimidad versus el aislamiento. ¿Qué va a vencer ahí? ¿El logro de la intimidad o el resultado de una inadecuada transición de la etapa que resulte en el aislamiento del individuo? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en esto se basa lo que es la lucha de las fuerzas sintónicas y distónicas. Entonces, adelantándome ya a la explicación, pero para que puedan entenderlo mejor, por ejemplo, en la primera etapa, si hay una buena predisposición, o sea, si hay buenas virtudes que se han desarrollado, hay un buen potencial, el individuo va a generar confianza. Pero si el individuo mantiene las debilidades, o sea, si no mejora las debilidades, o si hubo mucha vulnerabilidad, el individuo va a generar desconfianza. Y lo mismo con las diferentes etapas, ¿ya? Entonces, si vence la fuerza sintónica, va a resultar, por ejemplo, en que el individuo desarrolle iniciativa. Si vence la fuerza sintónica, el individuo se va a estancar en los sentimientos de culpa. ¿Okay? O laborosidad versus inferioridad. Laborosidad significa el desarrollo y confianza del individuo sobre su propia capacidad para hacer las cosas. O desarrolla el sentimiento de inferioridad, que lo podemos traducir en que el individuo se queda con sentimientos de que él no tiene la capacidad por hacer cosas por sí mismo. Empieza a ser dependiente de los demás. O empieza a compararse con los demás, pero desde una perspectiva de que él es inferior a los demás, de que él no puede lograr y hacer lo que hacen los demás. ¿Ok? Entonces, explicado esto, en general para todas las etapas, vamos con la primera. Confianza versus desconfianza. Esta etapa inicia desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Y qué comprende? ¿No? Que aquí el bebé es totalmente dependiente del vínculo con la madre. Y estos vínculos son los que determinan y se van a establecer en la vida adulta. ¿Ya? Aquí se moldea la visión que tiene el niño del mundo y también su personalidad. Ahorita lo voy a explicar mejor. ¿Qué implica esta etapa? Pregunta importante. ¿Puedo confiar en quienes me rodean? ¿Ya? La virtud básica de esta etapa es la esperanza y el evento importante que sucede aquí es la alimentación. Entonces, ¿qué implica el desarrollo de la confianza? Creer en los cuidadores, ¿ya?
confiando en que el mundo es seguro, saber que las necesidades van a ser satisfechas. ¿Cómo se genera o qué implica la desconfianza? Que el niño o el bebé desconfía de sus cuidadores, teme al mundo y no está seguro de que se van a satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la confianza versus desconfianza. ¿Cómo se puede desarrollar una correcta confianza? Ya que un padre, como me ha dicho, una madre o un padre esté atento a las necesidades de su bebé. ¿Cuáles son esas necesidades? Alimentación, afecto regular y constante. ¿Ya? ¿Cómo va a resultar en desconfianza? ¿Ya? Que un cuidador no consuele al bebé cuando está asustado o incómodo, por ejemplo. Ahora, voy a dar una explicación un poquito más amplia de esto. Como ustedes saben, en esta etapa el niño es principalmente dependiente de la madre y también del padre, ¿no? Entonces, aquí va a depender, el resultado de esta etapa va a depender mucho de los cuidadores. Entonces, podemos entender que para que el niño genere la virtud de la confianza, los padres tienen que alimentarlo, cuidarlo y atenderlo, ¿no? Entonces, darle su comida, darle de comer en los horarios que se le debe dar. Cuando el niño está llorado, los padres tienen que acercarse y consolarlo y calmar al niño. Pues si el niño se enferma, pues bueno, tienen que acudir a los servicios de salud para poder sanar o curar al niño. Entonces, eso es lo que genera ya la confianza, la virtud de la confianza dentro del individuo. Y esto va a repercutir a lo largo de toda su vida, porque esto es el inicio, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera la desconfianza? Y les voy a dar un ejemplo muy real y que es muy común. Cuando un niño llora, mejor dicho, cuando un bebé llora mucho tiempo, ¿qué es lo que hacen algunos padres? ¿Qué dicen? No, que llore y se va a cansar de llorar. Así va a aprender a que uno no puede estar ahí todo el tiempo, ¿ya? Pero eso está mal, eso está muy mal. Dejar a un niño que llore hasta el cansancio, hasta que se duerma, para que aprenda a no molestar, eso está malísimo, porque ahí uno ya está promoviendo o desarrollando los sentimientos de confianza, porque el único medio de comunicación e interacción que tiene un niño, ¿no? O de solicitar algo es a través del llanto. E incluso ha habido ya un estudio, creo que era de una neuropsicóloga, que alguna vez lo vi, en el que ella ya pudo identificar y determinar los diferentes tipos del llanto del bebé. Entonces, de acuerdo a la forma de llorar, el tono y la forma, los padres ya podían saber si el niño tenía hambre, si le dolía algo, si estaba asustado o incómodo o quería a su padre o a su madre. Ahora, dentro de esta explicación, entonces, si el niño llora y no se le atiende lo que el niño necesita, porque además el niño no tiene la capacidad de comunicarse más que solo a través del llanto, esto va a generar una desconfianza del niño hacia el mundo y un temor en que el niño, obviamente inconscientemente, pero eso se impregna y se integra en la formación de la personalidad del niño, vamos a tener en el futuro un adulto que va a tener problemas para poder establecer vínculos, ya sea amistades o amorosos. Se puede traducir en personas que son muy desconfiadas emocionalmente, ¿no? Que tienen mucho miedo de confiar emocionalmente en las personas o en quien sea su pareja. Eso es lo que provoca el inadecuado desarrollo de este estadio. Pero eso depende de nuestros cuidadores, si han sido buenos cuidadores o malos cuidadores, ¿no? ¿Alguna preguntita sobre este estadio? Muy bien. Seguimos entonces. La siguiente etapa se da entre los 18 meses y 3 años del niño, ¿ya?
Aquí el niño muestra las primeras expresiones de independencia y control sobre sí mismo. Inicia el sentido de desarrollo de independencia y sentido de control sobre su propio cuerpo. ¿Ya? Aquí la pregunta importante es, ¿puedo hacer las cosas yo mismo o dependo de la ayuda de otros? Los eventos importantes aquí es, por ejemplo, el entrenamiento para ir al baño, y la virtud básica que se desarrolla es la voluntad. Entonces, resultado positivo de esta etapa es la autonomía. ¿Qué implica la autonomía? Que los niños ya en esta etapa tienden a querer hacer las cosas solos, ¿ya? Toman sus decisiones de forma de manera independiente y procesan sus emociones. ¿Ya? Eso es el desarrollo de la autonomía y es el resultado positivo. Los resultados negativos de esta etapa resultan en vergüenza. Eso significa que el niño puede experimentar ansiedad, depresión y niveles más bajos de afrontamiento. Ahora, aquí, ¿cómo fomentamos la autonomía en esta etapa? Enseñando al niño a ir al baño, ¿ya? El niño adquiere un sentido de independencia porque está logrando hacer algo solo por su cuenta, sin la necesidad de la intervención de sus cuidadores, ¿ya? O también, por ejemplo, cuando un cuidador deja que el niño elija un refrigerio que más le guste para que vaya con su almuerzo. Entonces, aquí estamos fomentando la autonomía y la independencia del niño, ¿ya? Para que el niño empiece a construir este sentido de independencia y de que él puede hacer las cosas por su cuenta. ¿Cómo desalentamos la autonomía en esta etapa? Cuando un padre rechaza constantemente las ideas de su hijo, o cuando un niño intenta vestirse o atarse los zapatos solo y el cuidador pierde la paciencia, ¿ya? Y este completa la tarea por él y de paso enojado. Entonces, ¿cómo fomentar? Entonces, ¿cuál es el resultado, la forma adecuada de poder contribuir a que el niño curse esta etapa de buena manera? ¿No? Fomentando a que el niño, o sea, permitiéndole al niño que haga las cosas por su cuenta y orientándolo, enseñándole con cariño, con paciencia y también haciéndole entender que si se equivoca, lo tiene que intentar de nuevo y que eso no está mal. ¿Y qué pasa para obtener un resultado negativo? O sea, el desaliento de la autonomía, que justamente quería hacer hincapié en esto último que dice, ¿no? Cuando el niño intenta vestirse o hacer sus zapatos solo, cuando el niño quiere hacer una actividad así por su cuenta, digamos, ¿no? Y vemos que él está, que tiene dificultades con los deditos, ¿no? Para poder amarrarse los zapatos, por ejemplo. Ahí el adulto tiene que tener todo el cariño y toda la paciencia de poder enseñarle al niño. Tomen en cuenta esto, un niño de esta edad no tiene totalmente desarrollada lo que se llama la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Es la capacidad, por ejemplo, de agarrar un lápiz y empezar a dibujar o escribir, o agarrar cosas muy pequeñas con los dedos y manipularlas, ¿no? O sea, armar un rompecabezas, armar un juguete armable. Entonces, eso implica motricidad fina, porque son movimientos delicados, precisos, ¿ya? ¿Y qué sería la motricidad gruesa? La motricidad gruesa ya son movimientos corporales más complejos, ¿no? Como caminar, correr, andar en bicicleta. Entonces, en ese sentido, uno tiene que cuidar la forma y la manera en la que ayuda, apoya y motiva al niño a poder hacer este tipo de tareas. Muy bien. Siguiente. Iniciativa versus culpa, que está relacionada mucho a la anterior, ¿no? Esto se da entre los 3 y 5 años, ¿ya? ¿Qué es la iniciativa? El deseo entusiasta de intentar una nueva tarea. ¿Qué es la culpa? Es la vergüenza por no completar una tarea con éxito, provocando la irritación de los adultos. Entonces, ligando a lo que estaba explicando hace un momento, cuando nosotros le mostramos irritación al niño porque no hizo bien una tarea que le pedimos, con tarea me refiero a cualquier actividad de tráeme esto o hace esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo mandamos al niño a la venta y le decimos, sos un mal mandado. Ahí ya estamos generando sentimientos de culpa en el niño.
entonces estamos disminuyendo su iniciativa, ¿ya? Entonces estamos disminuyendo el entusiasmo y la voluntad de que el niño quiera realizar algo nuevo, porque ya va a tener miedo, va a tener vergüenza, porque tiene sentimiento de culpa, porque la última vez no lo hizo bien. Entonces, aquí es importante que a los niños, como les dije, hay que tenerles paciencia y educarlos con cariño. Si el niño se equivocó, hay que explicarle, ¿no? Hay que explicarles diciéndole, yo te pedí que hagas esto, pero lo hiciste de esta manera. Te equivocaste, sí, pero no pasa nada. Te voy a enseñar. Esa es la manera en la que fomentamos lo que vimos hace un momento, ¿no? Y también para poder fomentar lo que es la iniciativa y evitar los sentimientos de culpa. Ahora, ¿cómo desarrollamos la iniciativa? Los cuidadores deben ser positivos y brindar apoyo cuando los niños emprenden nuevas tareas. Si el niño quiere hacer algo por su cuenta, hay que apoyarlo, hay que orientarlo y hay que acompañarlo, ¿ya? Indicándole o incitándolo a que primero lo haga solo para que vea el resultado. Lo siguiente, ¿cómo limitamos la culpa? Los cuidadores deben animar a los niños a ver sus errores como oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Y eso es lo que yo hice ahorita hace un momento. Les dije, comenten, pregunten, aquí estamos para aprender, ¿ya? No podemos mejorar, no podemos aprender si no nos equivocamos, ¿ya? Yo sé que a todos nos da vergüenza justamente equivocarnos, pero uno tiene que sobrellevar ese sentimiento de culpa por equivocarnos. Entonces, y poder autoconstruir quizás esa iniciativa de poder comentar, de poder preguntar, etcétera. A mí no me molesta que me pregunten y es algo más bien que quería decirles justamente cuando estaba haciendo esto. Hay días en los que ustedes hacen muchas preguntas. No me molesta, al contrario, me gusta, me permite ampliar más la explicación que yo puedo dar. Y segundo, a veces hay comentarios y preguntas que están muy fuera del contenido de la materia o que quieren hacer algún chiste, alguna referencia, algún meme, pero a mí no me molesta del todo porque yo aprovecho eso para poder sacar una nueva explicación, ¿ya? Ahora, si alguien ya se pasa de la línea, obviamente yo lo voy a hacer notar, pero a mí lo que me interesa es, como les dije, y también parte de lo que era el liderazgo, no humillar a la persona enfrente de todos los demás. Entonces, si yo tengo que decirle a alguien algo a alguien específico, lo voy a hacer de manera directa. Pero mientras tanto, no, porque como les dije, aquí estamos aprendiendo y ese es mi trabajo, orientarlos a ustedes. Y si ustedes cometen algún error, yo tengo que hacérselos notar y motivarlos a que puedan mejorar. Y de esa manera ustedes van a aprender. Y esto que les digo no es solo para estas clases, es sino también para cuando ustedes ya estén dentro de la carrera y estén cursando las diferentes materias. Sin embargo, cada docente tiene su personalidad y su carácter, ¿ok? Pero de manera general, a los docentes les gusta cuando uno muestra justamente iniciativa por aprender, ¿ya? Cuando uno muestra interés y compromiso con la materia. Entonces, eso también motiva al educador a poder seguir mejorando y poder esforzarse en dar una mejor clase, por ejemplo. Entonces, de esa manera también es como limitamos la culpa en esta etapa del desarrollo, así como también evitar las críticas excesivas, el ridículo y el desdén. ¿Qué es el desdén? El menospreciar, ¿ya? El decir, tu trabajo práctico es michi a comparación de lo que hizo el otro. No, uno tiene, ¿qué es lo que tiene que decir? Tu trabajo, bueno, ¿por qué lo hiciste de esta manera? ¿No? O sea, o tu trabajo está muy corto. Yo sé que pudiste hacerlo mejor y te doy la oportunidad de que puedas ampliarlo, ¿ya? Eso es evitar, limitar el sentimiento de culpa, así como también fomentar la curiosidad del niño sin juzgarlo ni mostrar impaciencia. Hay una etapa en la que los niños son preguntones, preguntan todo, siempre es el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué lo otro, el por qué lo otro. Pero aquí uno también tiene que orientar y limitar al niño, ¿no? Si el niño está pregunta y pregunta y pregunta y uno está ocupado, uno tiene que indicarle, uno tiene que decirle al niño, mira, ahorita estoy ocupado, por favor, espérame, ¿ya? Y puede que el niño insista, insista, pero todo depende del adulto. Nosotros somos los que tenemos toda la capacidad de controlarnos y regularnos y eso es lo que tenemos que transmitirle a los niños. De esa manera es como también desarrollamos la iniciativa y limitamos la culpa, ¿ya? Porque estamos limitando el sentimiento de culpa de que el niño pregunte,
porque si nosotros no atendemos eso, no lo hacemos de manera adecuada, el niño va a empezar a sentir culpa por preguntar y va a dejar de preguntar. Ya, al contrario, uno tiene que incitar a que el niño tenga la iniciativa de preguntar, pero también en los momentos adecuados. Usted le enseña bien, no solo le da diapositivas, sino también lo explica. Gracias. Y aquí justamente también les doy un tips. Hay varias formas de poder hacer una exposición, ¿ya? Pero eso depende también mucho del contenido que uno tenga que dar. Yo he mezclado un poco estas dos formas. Una que es simplemente usar palabras guías, o sea, algunas palabritas sueltas, y eso es una ayuda a memoria mientras uno va desarrollando la explicación. Pero también otra forma muy buena es lo que he estado haciendo últimamente, que es poner, si bien bastante texto, y mientras voy explicando voy leyendo, pero también dar una explicación final. Entonces, esa es una buena forma de poder dar una explicación y se las recomiendo para cuando ustedes en sus clases, ya dentro de la carrera, les toque hacer alguna exposición. Eso destaca mucho. También el uso de las imágenes o algún mapa mental o algún mapa conceptual dentro de lo que ustedes puedan mostrar y explicar. Entonces, creo que ya quedó bien esta parte, ¿no? De lo que es la iniciativa versus culpa. Pasamos a la siguiente, que es la etapa de laborosidad versus inferioridad. Como ya se habrán dado cuenta, una etapa está totalmente ligada a la otra. Entonces, es lo que les decía al inicio. La adecuada o inadecuada resolución de cada etapa va a afectar a la siguiente. Entonces, si el niño, por ejemplo, se estancó en esta etapa de iniciativa versus culpa, el resultado es los sentimientos de culpa, ¿no? O sea, la culpa, que es la vergüenza por no completar la tarea con éxito, ya les di el ejemplo, pero este estancamiento va a repercutir en esta siguiente etapa, haciendo que haya muchas más probabilidades de que el niño no desarrolle la laborosidad y se estanque nuevamente en esta etapa en lo que sería la inferioridad. Y así sucesivamente con todas las etapas, porque la vida va hacia adelante, la vida avanza, no va hacia atrás. ¿Ya? Entonces, la laborosidad versus inferioridad se da entre los 6 y 11 años. Aquí se da la adquisición de nuevas habilidades y la confianza. La pregunta importante, ¿cómo puedo ser bueno o cómo puedo ser mejor? ¿No? La virtud básica es la competencia y los eventos importantes son todos los que suceden en la escuela, porque aquí ya empieza la edad de escolar formalmente. Entonces, importancia de laborosidad versus inferioridad determina cómo las personas abordan los problemas y afrontan el éxito o el fracaso. ¿Ya? Mediante la competencia en el juego y las tareas, los niños pueden desarrollar sentido de competencia y orgullo por sus habilidades. Entonces, el desarrollo de una adecuada laborosidad o el desarrollo de esta virtud o potencialidad es lo que va a determinar en la vida adulta, o mejor dicho, es lo que va a determinar la capacidad que tenga el adulto de poder afrontar los problemas. ¿Ok? Ahora, como les había dicho en un momento, ¿qué es la procrastinación? Es el miedo al fracaso, es el miedo a la incomodidad de afrontar alguna tarea. Entonces, como les dije en el ejemplo de estudiar, ¿no? No sé por dónde empezar, no sé qué estudiar, no entiendo. Entonces, el miedo a intentarlo y fracasar en eso es lo que nos hace procrastinar. Y eso está determinado por el desarrollo de esta etapa y también las anteriores que hemos visto. Ahora, aquí también está lo que es la capacidad o la virtud de a poder afrontar el éxito o el fracaso. ¿Eso qué significa? Que si hay un correcto desarrollo de laboriosidad, la persona, como dice aquí, puede afrontar el éxito. Entonces, ¿eso qué implica? Que la persona pueda disfrutar y gozar y reconocer sus propios éxitos sin caer en el narcisismo, ¿ya? O en el caso contrario, si desarrolla lo que es la inferioridad o se estanca en esto, el adulto ante el fracaso se va a ir para abajo, se va a hundir, no va a tener la capacidad de poder sobrellevar el fracaso o la equivocación que ha tenido, ¿no? Entonces, les había dado el ejemplo de qué habrá sentido Messi, por ejemplo, cuando no ganó una copa
la Copa de las Américas o el Mundial, ¿ya? Entonces, eso está muy influido por lo que se desarrolle en estas etapas, porque es importante también el tener el potencial de poder afrontar el fracaso. Como les dije, equivocarse es parte de aprender. Si ustedes no se equivocan, no van a aprender, pero esto también está determinado por cómo ustedes afronten el fracaso, porque si están estancados con la inferioridad, ustedes van a fracasar y van a decir, no, no sirvo para nada, lo dejo. En cambio, si tienen un muy buen potencial para poder afrontar el fracaso, sí, va a doler, se van a poner tristes, van a querer dejarlo, pero van a decir, no, lo voy a intentar de nuevo porque sé que puedo. ¿Ok? Entonces, aquí también se da lo que son el desarrollo del sentido de competencia y orgullo por las habilidades, que es lo que estábamos hablando. Esto se da a través del juego y las tareas, porque el niño a través del juego, porque estamos en edad escolar, ya empieza a compararse o a sentir competencia con los otros, no que yo soy el mejor jugando fútbol, o yo soy el mejor en matemáticas, o yo soy el mejor en tal otra materia, o yo soy mejor que él, digamos, ¿no? Así también el niño empieza a sentir orgullo por las habilidades, cuando empieza este, a lograr efectivamente ciertas tareas, ¿no? El niño ve la capacidad que tiene y empieza a sentirse feliz por lo que puede lograr. ¿Cómo desarrollamos la laboriosidad? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo. A Olivia le cuestan las clases de ciencia, pero sus padres le ayudan a hacer la tarea cada noche. También le pide ayuda a su profesora y empieza a recibir ánimos y elogios por su esfuerzo. Entonces, Olivia va a empezar a sentirse más segura de su capacidad para completar las tareas. Pero aquí, fíjense en esto. Esto también puede depender de el desarrollo adecuado o el estancamiento de las diferentes etapas. Porque si hay un estancamiento en esta etapa de lo que era el sentimiento de culpa, ¿no? Si la persona está estancado con el sentimiento de culpa, va a tener vergüenza de qué, de pedirle ayuda a sus padres o al profesor, y va a empezar a no tener la capacidad para completar las tareas. Y va a empezar a rendir mal en el colegio, va a terminar en baja autoestima, se va a poner triste, va a tener problemas de relacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí ya caen en cuenta, ¿no? De cómo es que una etapa influencia de manera positiva o negativa en la siguiente, o los problemas o las virtudes que puede generar de una a otra. Ahora, ¿cómo se genera la inferioridad? ¿Ya? Otro ejemplo. A Marco le cuestan las matemáticas, pero sus padres no le ayudan con la tarea. Su profesor critica su trabajo y no le ofrece ningún consejo adicional. Entonces Marco se da por vencido, empeora en sus notas y siente que no está a la altura de sus compañeros. Entonces, de esta manera es como se genera el estancamiento y el sentimiento de inferioridad, porque él, bueno, fuera de lo que son las otras etapas, porque si la persona se estanca en esto, va a repercutir a lo largo de su vida y especialmente en la etapa adulta, que bueno, la etapa adulta es más de la mitad de la vida, ¿no? Pero miren, chicos, dense cuenta, la teoría de Erik Erikson para mí es una de las más importantes y es una de mis favoritas justamente porque explica qué es lo que sucede en cada etapa de la vida. Y yo en algún momento les dije, es como a mí me decía mi abuelo, uno no tiene que quemar etapas, uno tiene que vivir y transitar cada etapa de la vida de manera adecuada. Y el conocimiento de esta teoría y también el estudio de esto nos permite eso. Eso es parte también de lo que es la psicología. La unidad 4 no sale todo, no, no entiendo. Puede que el internet esté un poquito lento quizás. Ya, lo que les decía, es importante el conocimiento de cada una de estas etapas y qué es lo que implica, ¿no? Qué es lo que hay que afrontar, qué es lo que hay que superar, qué es lo que hay que mejorar. Y bueno, igual más adelante ya vamos a ver, vamos a entrar en la etapa en la que nos encontramos nosotros. Mientras tanto, volviendo a esto, la velocidad versus sentimiento de inferioridad.
Creo que se fue a la plataforma, la dicen Rebeca dijo que ya estaba todo en la plataforma. Nuevamente se los repito, conforme se vayan avanzando las unidades, se va a ir subiendo paulatinamente el contenido de cada clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre lo que es la laborosidad versus la inferioridad? Bueno, ninguna. Como estábamos diciendo, ¿cómo afecta esta etapa al desarrollo de la autoestima? Entonces, un niño que recibe apoyo desarrolla una mejor autoestima, ¿ya? Lo que va a resultar en una mejor salud mental y también física. Este, vi, algún, vi recientemente algún estudio en el que, bueno, hacían una observación entre el desarrollo de niños huérfanos a comparación de niños que tienen cuidadores que los atienden. Y ahí el resultado mostraba, ¿no? Que tanto fisiológicamente como cognitivamente, los niños sin padres o sin ese contacto afectivo eran inferiores, tanto cognitivamente como fisiológicamente. El niño dejaba de crecer físicamente, o sea, el cuerpo no se desarrollaba, no crecían. Y cognitivamente, neurológicamente, empezaba a haber menor actividad cerebral, que eso lo podemos traducir en depresión, ¿ya? Porque un cerebro con depresión tiene menor actividad cerebral que un cerebro de una persona normal, como se dice. Entonces, el desarrollo de una buena autoestima se traduce en una mejor salud mental y física, en que haya una autoimagen positiva y mayor percepción de éxito, ¿no? De que el niño tenga una percepción de que él puede lograr las cosas. Un niño que no recibe apoyo desarrolla el sentimiento de incompetencia e de inferioridad, siente que no es capaz de hacer algo por su cuenta en comparación de los demás, ¿no? Lo que resulta en una baja autoestima, o sea, una valoración negativa de sí mismo. Entonces, aquí también esto acarrea un comportamiento antisocial, personas que tienen muchos problemas o mucha dificultad para relacionarse socialmente. Hay ansiedad, hay depresión, en la vida adulta hay consumo de sustancias. Entonces, cuando no hay un correcto desarrollo o transición de esta etapa, quiero que esto lo tomen en cuenta, ¿ya? Yo he tenido más que todo compañeras, digamos, en la carrera que, por ejemplo, tenían este problema del comportamiento antisocial, que en la universidad es común que cuando termina un horario de clase, todo el mundo sale en bollo de las aulas y el pasillo estaba abarrotado de gente. Entonces, cuando hay un comportamiento antisocial, hay personas que sufren de ansiedad social y no pueden estar en un lugar donde hay demasiada gente. ¿Y qué es lo que hacía esa compañera? Yo estaba así charlando tranquilo, aparecía así el montón de gente y me decía, me voy. Y se iba. Y yo me quedaba así como que, ¿qué pasó? Yo, claro, en ese momento no entendía todo esto, pero ya después con el tiempo me di cuenta que ella sufría justamente de esto, ¿no? No podía estar en un lugar donde había demasiada gente aglomerada porque ella le invadía la ansiedad social, entraba en pánico y literalmente se iba corriendo a la universidad a su casa a aislarse. Entonces, eso es lo que provoca el estancamiento en esta etapa o el no desarrollar la suficiente capacidad o potencial, ¿no? De laboriosidad también. En resumen, la velocidad confianza en las propias habilidades, inferior a sensación de incapacidad o fracaso, correctamente, y sumado a la inferioridad, las consecuencias que puede acarrear. Bueno, chicos, hasta aquí nomás vamos a llegar. El día de mañana vamos a continuar desde aquí, de lo que es la identidad versus confusión, que esta etapa es justamente la que se da en la adolescencia. Pero les voy a dejar ya estos minutos que quedan para que puedan tomarse un pequeño descansito y así puedan continuar tranquilos la siguiente